El alma de la chica en el bosque. Voces entre los árboles. El viento soplaba entre los árboles del bosque de Tanagra como un susurro constante, como si el propio bosque intentara contar su historia o advertir a quien se atreviera a cruzarlo. Los lugareños evitaban ese lugar desde hacía décadas. Se decía que allí se había perdido una chica, una joven llamada Elena, que jamás regresó. No fue asesinada. No fue devorada por bestias salvajes. Simplemente desapareció. Pero cada año, el 22 de junio, a la medianoche, alguien aseguraba escuchar su voz. No un grito de auxilio, no un lamento. Era una risa. Una risa suave, casi infantil, que nacía desde lo más profundo del bosque y crecía como un eco enfermizo. Ese año, fue Clara quien decidió cruzar el umbral de los árboles. No creía en fantasmas. Era estudiante de antropología, obsesionada con mitos locales. La historia de Elena le parecía un producto del folclore y del miedo colectivo. Iba decidida a desmontar la leyenda. «Si no regreso, me haces famosa», le dijo en broma a su amigo Lucas, que esperaba junto al auto estacionado fuera del bosque. Entró con una linterna, una grabadora y una vieja fotografía, la única imagen existente de Elena, una chica pálida, de ojos muy abiertos y sonrisa rota. Fue tomada justo antes de su desaparición, en 1975. La espesura se tragó la luz del mundo y la envolvió en un silencio viscoso. Cada paso crujía con hojas secas y ramas podridas, como si el suelo no quisiera ser tocado. A los 10 minutos, la linterna comenzó a parpadear. A los 20, Clara sintió que no estaba sola. A los 30, la escuchó. Una risa. Leve. Lejana. Casi como un juego. «¿Elena?», preguntó con voz temblorosa. La risa se detuvo. Y luego, algo respondió con la misma voz. «Clara, ¿quieres jugar?». Rostro detrás del tronco. La linterna murió. Clara no pudo evitar soltar un sollozo. La oscuridad era espesa, parecía líquida, pegajosa. Encendió su celular, pero la batería había bajado a 1%, aunque estaba cargado al entrar. Y entonces, lo vio. A pocos metros, entre los árboles, una figura blanca. Era pequeña, como de una adolescente. Su silueta brillaba tenuemente con luz propia. Su cabello largo caía como lianas enmarañadas. Su vestido parecía hecho de niebla. «¿Elena?», preguntó Clara otra vez. La figura giró la cabeza lentamente. Su rostro era pálido como la cera, sus ojos eran pozos huecos. La sonrisa era tan amplia que partía su rostro en dos, sin labios. Solo dientes. Demasiados dientes. «Me duele», susurró Elena con voz vacía. «No puedo salir. Me dejaron aquí. Sola. Sola». Clara dio un paso atrás, pero su cuerpo no le obedecía del todo. Algo la jalaba hacia adelante. El aire se volvió denso. Cada exhalación dolía. «¿Quién te dejó?», balbuceó Clara. Elena ladeó la cabeza como un cuervo curioso. «Ellos. Los que me encontraron. Los que me quisieron guardar. Como un secreto. Como un pecado». Y entonces, a su alrededor, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se curvaron como si se inclinaran ante algo más profundo. La tierra se abrió en brechas llenas de ojos. Ojos que sangraban. Ojos que lloraban humo negro. Y en una raíz que sobresalía, Clara vio lo imposible, su propio rostro. Marchito, hueco, fusionado con la corteza. Ella ya estaba allí. La última grabación. Lucas esperó en el auto hasta las 2:03 de la madrugada. Cuando no hubo señales de Clara, llamó a la policía. Organizaron una búsqueda al amanecer. No encontraron rastros de ella. Excepto la grabadora. Tenía solo una pista grabada. El audio comenzaba con Clara jadeando. Luego, una conversación entrecortada. Silencio. Luego la voz infantil. «¿Quieres jugar conmigo para siempre, Clara?». Y finalmente, una carcajada. No una, sino dos. Una era la de la chica. La otra era la voz de Clara. Riéndose al unísono. Riendo sin parar. Y en el fondo del audio,
Justo antes de terminar, se escuchó claramente una frase susurrada, multiplicada como un eco maldito. Una vez que ves el alma del bosque, el bosque se queda con la tuya. ¿De verdad desapareció Elena? ¿O fue devorada por el bosque, atrapada por algo que deseaba jugar eternamente? Hoy, cuando alguien entra a Tanagra, ya no se escucha solo una risa. Se escuchan dos. Y si entras, quizás tú también quieras jugar. El testigo. Un mes después de la desaparición de Clara, Lucas aún no dormía bien. Había algo en la grabación que no lo dejaba en paz. Las voces, las risas, pero sobre todo la frase final. Esa maldita frase susurrada parecía cambiar cada vez que la escuchaba. Una noche, con los ojos hundidos por el insomnio, decidió acudir a doña Tomasa, una curandera que vivía en los márgenes del pueblo. La anciana, con los ojos nublados por las cataratas, pareció estremecerse al oír su relato. Ese bosque fue sellado con sangre. Lo que vive ahí no es un espíritu. Es un alma sin cuerpo que se alimenta de los que buscan. Es el eco de un rito olvidado, dijo con voz rasposa. Tienes que ir al árbol hueco. Solo allí podrás ver lo que Clara vio. Lucas, movido por culpa y por el terror de no saber qué le ocurrió a su amiga, accedió. Doña Tomasa le entregó una bolsa con 3 objetos: un puñado de tierra roja, una vela negra tallada con símbolos antiguos y un trozo de hueso que no quiso identificar. Al anochecer, entra por la parte norte. Busca el árbol con forma de boca. Si el bosque te deja pasar, verás su corazón. El árbol que respira. Esa noche, el cielo estaba rojo. No por el atardecer, sino por algo antinatural. Las nubes se movían al revés. El viento no soplaba, se arrastraba. Lucas entró por el norte, como le dijeron, y cada paso fue como sumergirse en un estanque de oscuridad viva. Los árboles lo observaban. No con ojos, con intenciones. Después de caminar por más de 1 hora, lo encontró. El árbol hueco. Una estructura enorme, negra, con un agujero central que parecía una boca abierta. No había ramas. No había hojas. Solo un lamento que salía desde su interior. Lucas colocó la vela en la tierra, rodeó el tronco con la tierra roja y recitó las palabras que doña Tomasa le había escrito. A los que perdieron su nombre, a los que devoran la luz. Les traigo un recuerdo, un alma en pena, para que devuelvan lo que no les pertenece. La tierra tembló. La vela encendió por sí sola. Y entonces, el árbol respiró. No era un sonido, era una sensación. El tronco se expandía y contraía como un pulmón enfermo. Del agujero brotó un líquido espeso, oscuro, lleno de fragmentos de uñas, dientes y cabello. En medio de esa masa, algo intentaba salir. Era Clara. O lo que quedaba de ella. Su piel estaba podrida, su boca desencajada, y sus ojos eran los de Elena. La ceremonia del olvido. Ya no soy Clara, murmuró esa cosa arrastrándose fuera del tronco. Soy la tercera ahora. Lucas no entendía. La tercera, ¿qué? Cada 50 años, se elige un nuevo guardián del alma. Elena fue la primera. Yo fui la segunda. Ahora tú nos completarás. El suelo se abrió. Del bosque surgieron raíces como manos huesudas que comenzaron a envolverlo. A su alrededor, el aire cambió. No era noche. No era día. Era otro plano. Y entonces vio el ritual. 3 figuras, de rostros quemados y túnicas oscuras, rodeaban a una niña con los ojos en blanco. Era Elena. Estaban encerrando su alma en el árbol como castigo. Como sacrificio. Habían abierto un portal entre la muerte y la vida. Un bosque para guardar pecados. Un bosque para alimentar la condena. Lucas gritó, pero nadie oyó. Un nuevo juego. El pueblo despertó al día siguiente con una nueva desaparición. Nadie encontró a Lucas. Solo su auto, abierto, y una foto arrugada en el asiento, la misma imagen antigua de Elena, pero con una diferencia. Ahora, junto a ella, aparecían 2 rostros más. Uno era Clara. El otro, recién añadido, era Lucas. Ambos sonreían con la misma mueca grotesca de la niña del bosque. Y desde entonces,
Cada 22 de junio ya no se escucha una risa. Ni dos. Ahora son 3. Y el bosque sigue hambriento. La raíz de la corrupción. Los susurros bajo la tierra. Año 2026. El pueblo de Tanagra ya no era el mismo. Desde la desaparición de Clara y Lucas, las noches eran más largas. Las madrugadas olían a tierra podrida. El aire tenía una textura espesa, como si estuviera contaminado por algo que respiraba desde el subsuelo. Los niños despertaban gritando, con dibujos de árboles retorcidos, ojos sangrantes y una niña sin cara que los invitaba a jugar bajo la raíz. Los animales desaparecían. Las plantas crecían deformes, como si supieran que algo se aproximaba. Y en la iglesia abandonada apareció escrita con sangre una sola palabra: tercer ciclo. Fue entonces cuando doña Tomasa, la vieja curandera, convocó a los pocos que aún tenían fe o miedo suficiente. El bosque está reclamando más, dijo mientras encendía un cuenco con grasa de cuervo. Elena fue la primera semilla. Clara y Lucas alimentaron el tronco. Ahora vendrán por las ramas. Por nosotros. Entre los presentes estaba Julián, hermano de Lucas, decidido a romper la maldición. Tomasa le reveló la verdad que nadie quería escuchar. El alma de la niña no fue castigada. Fue utilizada para abrir una brecha entre mundos. Fue un ritual prohibido, realizado por los primeros colonos del lugar. Ellos adoraban a Zaret, el devorador de almas puras. Y el árbol en el bosque no era solo un árbol. Era su altar. El portal del corazón negro. Tomasa guió a Julián y a 2 más, la joven Valeria y el sepulturero Emiliano, hacia una caverna oculta al sur del bosque. Allí, bajo raíces colgantes como vísceras, encontraron las ruinas del verdadero templo. Había cadáveres fosilizados, colgando del techo por sus lenguas. Inscripciones antiguas hablaban del corazón negro, el núcleo espiritual del bosque, donde las almas absorbidas eran procesadas en una eternidad de dolor y recicladas. Debemos cerrar el portal, dijo Tomasa. Con un ritual sangriento. Un sacrificio voluntario. ¿Quién debe morir?, preguntó Julián, sabiendo ya la respuesta. Quien más haya amado al último perdido, tú. Y mientras la luna negra ascendía, comenzaron el ritual. Valeria encendió las velas con mechas de cabello de Clara. Emiliano vertió vino mezclado con cenizas humanas en un cuenco tallado con hueso. Tomasa recitó las palabras en la lengua de los condenados. Zaretná, guardián del vacío. Te devolvemos la carne que robaste. Te devolvemos la sangre que bebiste. Cierra tus ojos. Duerme otra eternidad. Julián, con lágrimas, se abrió el pecho con la daga ceremonial. Y cuando su sangre tocó la raíz del altar, el grito de Elena se escuchó en toda la región. Un alarido tan largo y antinatural que rompió las ventanas, secó la tierra y mató a las aves en pleno vuelo. Las caras del árbol. El árbol hueco comenzó a pudrirse. Las caras atrapadas en su corteza, Clara, Lucas, muchos más, comenzaron a derretirse como cera al fuego negro. Pero cuando Julián cayó, aún con vida, una figura emergió desde el interior. No era Elena. Era lo que Elena se había convertido. Una entidad con ramas por brazos, ojos múltiples, y una boca cosida con dientes humanos. Era el alma compuesta, la unión de todos los que jugaron y perdieron. Gracias, dijo con voz como 1000 voces. Ahora, puedo nacer. Entonces Valeria, en el último acto de desesperación, tomó la daga de Julián y se cortó los ojos, ofrendando su visión al alma del bosque. Y por un instante, el tiempo se detuvo. El portal brilló. El cielo tembló. Y Zaret gritó. Porque por primera vez, fue obligado a cerrar los ojos. El bosque en silencio. Tanagra se tornó gris. Las raíces se marchitaron. La risa desapareció. El árbol hueco se convirtió en polvo. Y el bosque, por primera vez en más de un siglo, estuvo en silencio. Pero en la iglesia abandonada, escrita con sangre nueva, apareció una última frase. El sacrificio cerró el portal. Pero las almas ya no quieren dormir. O el bosque sueña con abrirse de nuevo. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte.
¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Lo que no debe despertar. La excavación prohibida. Año 2041. 15 años después del silencio. El bosque de Tanagra fue declarado área protegida tras los eventos de 2026. Nadie hablaba ya del árbol hueco. Nadie se atrevía a acercarse. El lugar había sido olvidado por las generaciones nuevas, excepto por aquellos que buscaban lo oculto por ambición. La corporación multinacional Heliotex, interesada en la extracción de litio, recibió permisos para excavar bajo la corteza de Tanagra. Dijeron que era una zona rica en minerales. No sabían que también era rica en maldición. El 22 de junio, exactamente a las 3:03 de la madrugada, el taladro perforó algo que no era roca. Un tejido. Un corazón. Una raíz aún caliente. El suelo vibró. Los operarios escucharon una risa. Y cuando los focos se apagaron, el sitio entero desapareció en un cráter. Solo quedó un único sobreviviente, Diego Soria, geólogo de campo. Fue encontrado días después, desnudo, cubierto de símbolos grabados con uñas en su piel, murmurando una sola frase. Ya no es el árbol. Ahora, es todo el bosque. Capítulo 2. La contaminación de las sombras. Semanas después, el pueblo de Tanagra comenzó a cambiar. Las hojas crecían negras. El agua tenía sabor a hierro. La gente empezó a soñar con una niña sin rostro, susurrando desde la copa de un árbol ardiente. Los niños desaparecían al dormir. Dejaban solo cenizas en sus camas. Un grupo de investigadores paranormales, liderados por Marina Alcócer, descendiente de Valeria, la que se arrancó los ojos en el ritual pasado, llegó al pueblo. Llevaban registros prohibidos, diarios de Doña Tomasa y una advertencia clara. Si el árbol hueco murió, el alma buscó otro cuerpo. Una nueva forma. Una nueva encarnación. Zaret había despertado. No como antes. Ahora no era una entidad atrapada en un altar. Ahora vivía en el aire, en la tierra, en la raíz de cada árbol. Y estaba creciendo. La semilla de carne. La investigación los llevó a los restos de la excavación. Marina y su equipo encontraron una galería subterránea. Las paredes estaban cubiertas de materia orgánica, palpitante como un útero. Allí, colgando del techo como una flor invertida, estaba la semilla de carne, un saco monstruoso hecho de piel humana, tejido nervioso y huesos. Dentro, se movía algo. Es la nueva forma de Zaret, dijo Marina con horror. Un avatar que nacerá y no necesitará portales. Vivirá entre nosotros. Para destruirlo, debían realizar el ritual del olvido completo, un acto prohibido que requería 3 elementos. El corazón de un descendiente directo de Helena. Un objeto impregnado con las risas originales del bosque. El sacrificio del alma de alguien que recuerde todo y acepte perderlo para siempre. La muerte del recuerdo. Descubrieron que el único descendiente de Helena era un niño llamado Simón, de 10 años, nacido tras un extraño embarazo de una mujer desaparecida por semanas en el bosque. Él hablaba con árboles. Dormía dentro de los huecos. Simón aceptó. Si no lo hago, todos jugarán con él, para siempre. Marina ofreció su alma para ser borrada del mundo. Y el último objeto, una grabadora que aún contenía la risa original de Clara, fue arrojada al centro de la galería. Al recitar el rito, la semilla de carne gritó. Zaret intentó nacer. Pero el sacrificio fue completo. Todo estalló en una luz negra. Lo que queda en la niebla. Tanagra fue evacuado. Marina nunca existió. Nadie recuerda a Simón. Pero cada año, el 22 de junio, la niebla cubre el lugar donde estuvo el árbol hueco. Y a veces, si alguien se acerca demasiado,
puede oírse un sonido leve, profundo, desgarrador. Un llanto. No de dolor. De hambre. Porque lo que duerme sueña con volver a jugar. Crónica desde las ruinas del mundo. Testimonio de Eliza Narváez, única sobreviviente conocida del evento Zaret. Grabación fechada 22 de junio del año 2077. Si estás escuchando esto, entonces el mundo aún existe en alguna forma. Tal vez solo en la memoria, tal vez solo en ti. Me llamo Eliza. Y esto es lo que vi cuando el cielo se partió y la tierra se rindió. El día en que la sangre llovió. Todo comenzó con una lluvia roja. No agua. Sangre. Caliente. Pegajosa. Cayendo desde nubes que no se movían. Primero fueron las plantas. Se retorcieron como si estuvieran sufriendo espasmos. Luego los árboles comenzaron a moverse. Caminaban. Buscaban. Buscaban cuerpos vacíos. Y los encontraban. Zaret no necesitaba ya portales. Se había hecho uno con la tierra. Las almas atrapadas en el bosque de Tanagra habían sido liberadas por el último ritual. Sí. Pero no se fueron al más allá. No. Se disolvieron en la atmósfera, como un gas invisible, como un virus etéreo que se apoderaba de los pensamientos, los recuerdos y los rostros. La gente comenzó a cambiar. No en cuerpo. En esencia. Sus rostros seguían iguales, pero reían como Clara. Sus voces eran como la de Elena. Y todos, absolutamente todos, repetían la misma frase. Zaret no muere. Solo nace de nuevo. El renacimiento del maligno. Desde el cráter de Tanagra, una nueva estructura emergió. No era un árbol. Era una columna hecha de cuerpos fusionados. Sus bocas gritaban. Cantaban. Suplicaban. Pero no podían moverse. Era una torre viva. En la cima, se formó algo que no puedo explicar con palabras. Lo llamaban Zaret reencarnado. Tenía la forma de una niña sin rostro, de cuyas costillas salían brazos con garras de obsidiana. Tenía ojos por dentro del cráneo y una corona de espinas humanas. Y cuando hablaba, el idioma no era sonido, era dolor puro en la cabeza. Donde caminaba, la realidad se rasgaba. Donde lloraba, nacían cadáveres. La última ciudad. Los sobrevivientes se reunieron en lo que quedaba de Quito, una ciudad que resistía gracias a una anomalía. Un niño sin alma, Simón, el que alguna vez fue la llave del ritual final, había vuelto. No tenía memoria. No tenía corazón. Pero Zaret no podía entrar donde él pisaba. Simón caminaba sin hablar. Los lugares donde dormía se llenaban de silencio. Un silencio absoluto, sagrado, libre de voces, risas y lamentos. Lo seguimos como si fuera un profeta. Pero él solo lloraba. Hasta que una noche desapareció. Y entonces Zaret llegó. Con los bosques caminantes. Con las almas despertadas. Con los hijos del eco. Crónica desde las ruinas. Ahora estoy sola. La humanidad cayó no por fuego, ni guerra, sino por el olvido. Nadie recuerda sus nombres. Zaret no los mató. Los deshizo. Pero a mí me dejó viva. Porque fui la única que no entró al bosque cuando debía hacerlo. La única que huyó del ritual. Me dijo, con una voz de todos los que amé. Te dejo viva, para que me recuerdes. Porque cuando alguien olvida, Zaret duerme. Pero mientras tú vivas, yo juego. Epílogo. A los que encuentren esta grabación. El mundo fue devorado desde sus raíces. Zaret camina entre dimensiones, entre tus pensamientos, entre tus dudas. Y si alguna vez ves a una niña sin rostro, sonriendo en medio del bosque, no juegues con ella. Porque si lo haces, el alma de la chica en el bosque volverá a cantar. Y la humanidad volverá a olvidar cómo decir no. Fin de la crónica macabra.